Las entidades estatales sujetas al régimen general de contratación deben implementar de manera obligatoria los documentos tipo en la estructuración de licitaciones de obra pública de infraestructura de transporte. En la página de internet de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente encuentran cada uno de los componentes de los documentos tipo, así como una guía que le permite conocer el contenido de manera detallada. El propósito de este video es explicar con mayor profundidad cómo procede la acreditación de la experiencia en los procesos adelantados por los documentos tipo, con el objetivo de que las entidades tengan herramientas eficaces para verificar correctamente las labores desempeñadas por el oferente previamente. ¿Qué es la experiencia y por qué se regulan los documentos tipo? El requisito de experiencia es un criterio habilitante en los procesos de licitación de obra pública y tiene como propósito verificar que el proponente ha ejecutado actividades iguales o similares a las requeridas por la entidad. En aplicación del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, la sección 3.5 del documento base establece las condiciones que deben cumplir los proponentes para acreditar el requisito de experiencia y adicionalmente la matriz 1, experiencia señalada, las actividades puntuales que deben acreditar dependiendo de la cuantía y objeto del proceso de contratación. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir la entidad para la verificación de los requisitos de experiencia de un proponente que se presente a los procesos de contratación? Para verificar si el proponente cumple con la experiencia requerida en el proceso de contratación, la entidad debe en primer lugar ubicar en la matriz 1, experiencia, los siguientes elementos. Primero, el tipo de infraestructura de transporte a intervenir. Segundo, la actividad o actividades a contratar. Tercero, el presupuesto oficial del proceso de contratación. De acuerdo con cada una de estos, con base en la matriz 1, la entidad podrá establecer cuál es la experiencia general que debe solicitar a los proponentes y si es necesario que estos cuenten con experiencia específica para la cuantía del proceso de contratación. La entidad estatal solo puede pedir experiencia específica cuando la matriz 1 lo señala expresamente y no podrá modificar o suprimir las actividades allí señaladas. Por ejemplo, si el objeto a contratar es un proyecto de construcción de una vía primaria o secundaria por un presupuesto de 14.000 salarios mínimos mensuales vigentes, la entidad deberá requerir experiencia general en construcción en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de vías primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos y como experiencia específica que por lo menos uno de los contratos válidos aportados, además de la experiencia general, debe contar con una longitud intervenida equivalente a la requerida en el proceso de contratación. Una vez identificadas las actividades sobre las que recae la verificación de la experiencia, la entidad debe confirmar que el proponente haya presentado el RUP, Registro Único de Proponentes, y el formato 3, experiencia correctamente diligenciado, y aplicar las condiciones para la validez de la experiencia requerida. Asimismo, deberá constatar que los contratos aportados estén clasificados en algunos de los códigos del segmento 72 definidos en el documento base. Sobre este tema, es importante recalcar que las entidades no podrán incluir códigos de segmentos adicionales con el fin de direccionar los procesos de contratación. Posteriormente, se deberá corroborar que con el número de contratos aportados, el proponente acredite el valor de salarios mínimos mensuales legales vigentes que, con relación al presupuesto oficial, se debería implementar. En el caso de proponentes plurales, se deberá verificar que uno de los integrantes del proponente haya aportado como mínimo el 50% de la experiencia. El oferente cumplirá con el requisito de experiencia cuando acredite las anteriores condiciones y cumpla reglas específicas establecidas en el documento base.
¿Qué sucede entonces cuando el objeto contractual incluye bienes o servicios distintos a la obra pública de infraestructura de transporte? ¿Puede la entidad estatal solicitar experiencia adicional? En los eventos en que el proceso de contratación incluya bienes o servicios distintos al de obra pública de infraestructura de transporte, la entidad estatal debe aplicar los documentos tipo y de manera excepcional podrá solicitar experiencia específica para evaluar la idoneidad respecto de estos bienes o servicios ajenos a la obra pública, siempre y cuando siga los parámetros establecidos en el decreto 342 de 2019, firmado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Es decir, debe primero demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para la adquisición de los bienes o servicios adicionales al componente de obra pública, de tal manera que la experiencia adicional que se exija para tales bienes o servicios procure la pluralidad de oferentes y no limite la concurrencia de proponentes al proceso de contratación. Segundo, conservar los requisitos exigidos en los documentos tipo. Tercero, abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia previa en un territorio específico, limitada en el tiempo o que incluya volúmenes o cantidades de obra específica. Cuarto, clasificar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios e incluir exclusivamente los códigos que estén relacionados directamente con el objeto a contratar. Las entidades estatales, se pregunta, pueden solicitar soportes relacionados con especificaciones técnicas de la maquinaria o del personal mínimo requerido durante la etapa de evaluación. Las especificaciones de maquinaria, valga la pena destacar, y los perfiles del personal mínimo requerido para la ejecución de la obra los debe definir la entidad estatal en el anexo 1, anexo técnico. La verificación del cumplimiento de estos requisitos la efectúa la interventoría una vez adjudicado y celebrado el contrato de obra dentro del término definido por la entidad. ¿Cómo se acredita la experiencia con empresas privadas? Como lo establece la Ley 1882 de 2018, los proponentes pueden acreditar experiencia derivada de contratos con particulares. Para esto, de manera adicional, deben aportar primero la certificación de facturación del respectivo contrato emitida por el revisor fiscal o contador público. Segundo, copia de la declaración del impuesto a las ventas IVA del proponente o de alguno de sus integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato. Tercero, el impuesto de timbre del contrato. O cuarto, la licencia de construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones. ¿Puedo acreditar, se preguntan algunos, la experiencia de mi matriz si hago parte de un grupo económico? Por regla general, los proponentes solo pueden acreditar la experiencia que han obtenido directamente y no a partir de la experiencia de la matriz subsidiaria o integrante del grupo empresarial. Excepcionalmente, cuando la entidad, producto del estudio del sector, considere necesaria la acreditación de experiencia a través de la matriz o integrante de grupos económicos, deberá justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos.